Bienvenidos a El Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y en este día está con nosotros Rodrigo Mares, que, bueno, además de ser sommelier, es restaurantero y dueño de Root House, este restaurante que está en... Dinos, Rodrigo. Juan Ruiz del Arcón. Juan Ruiz del Arcón. Entre Vallarta y López Cotilla. Bien, y que ya tienes un ratote con tu restaurante. Antes estaba en López Mateos, ahora está en Juan Ruiz del Arcón. Gracias, Ro, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicarnos de Italia, que Italia es más que vino, ¿no? Es un país hermoso en cultura, en gastronomía. Y bueno, no solamente tiene vino, sino tiene pues de sus destilados, sus cócteles icónicos, ¿no? Y sus licores. Entonces, esta tierra hermosa con tanta diversidad está aquí, Ro, para platicarnos un poquito de todo esto. Y vamos a empezar presentando el vino, Ro, que nos trajiste en este día, que es un Chianti clásico. Bueno, creo que nada, muchas gracias, Den, por la invitación. Encantado de estar aquí. Y bueno, sí, esto es un Chianti clásico. Es, digamos, de los vinos más conocidos o de lo que más se conoce en la parte de vino de Italia, ¿no? Y bueno, hay mucha tradición, mucha historia de estas bebidas o del vino. En todas las 20 regiones de Italia se produce vino. Y sobre todo esta cultura hacia el buen comer, la parte gastronómica es muy importante en la península. Y bueno, pues sí, hablaremos un poquito más de toda esa historia, ¿no? Y toda esa cultura que hay alrededor del vino italiano y de las bebidas alcohólicas que produce el país. Y además, Ro, bueno, es Italia el mayor productor de vino del mundo, ¿no? Casi siempre está en primer lugar o está esta tríada, ¿no? Contra España y Francia. Sí. No, pero entonces, además de sus 20 regiones, todas producen vino y todas producen cosas completamente diferentes, pero maravillosas. Sí, claro. O sea, siempre como que últimamente se pelea entre Francia e Italia, ¿no? Algunos años Francia produce más, otros años Italia, y pues ahí están. Pero los dos muy importantes, ¿no? Son pilares en la parte de la producción de vino y también de todas estas variedades. A nivel internacional, digamos que se puede conocer un poquito más del vino francés, pero yo creo que el vino italiano es... sobre todo su relación precio-calidad es mucho más fácil de comprender, para mi gusto, el vino italiano, más fácil de encontrar y a mejores precios. ¿Cuántos restaurantes italianos hay en la ciudad? Restaurantes de corte. Cuando piensas en acompañar un platillo con un vino, pues piensas en cortes, piensas en pastas, en pizza, bueno, mariscos, inclusive. Italia tiene un vino increíble para cada uno de esos platillos, ¿no? Lo que yo tengo en mi casa para de repente que se me antoja pedir pizza o hacer una pasta, eso pues es en italiano, por supuesto. Yo creo que Italia nunca queda mal. Para mí, ¿no? A mí me encanta esta región, entonces, y aparte tienen tienen historia, ¿no? Sí. Los romanos, sus orígenes, ¿qué nos puedes platicar de por qué tienen, digamos, por qué es tan importante Italia y por qué lo ha hecho tan bien a través de lo largo de los años de la historia? Sí, por supuesto. Uno es su ubicación, ¿no? Especial, que están en el corazón del Mediterráneo. Tienen una historia muy, muy larga, inclusive antes de los romanos, los fenicios, los griegos, fueron los que ya enseñaron o ayudaron a producir vinos y estas técnicas de viticultura. También los etruscos en la zona de la Toscana. Entonces Italia es riquísimo en historia, se produce vino desde hace mucho tiempo, pero sí bien los romanos fueron los que empezaron a distribuir todo este conocimiento y empezó a aumentar mucho la producción durante este periodo. Y fueron ellos los que llevaron las vides al resto de Europa. Sí, claro, por supuesto. Entonces, realmente son pioneros en un montón de cosas. Claro. Para los romanos y bueno, pues ahora ya, ¿no? Los italianos. Sí, uno de los primeros vinos que se hicieron como más famosos, o tal vez el vino más famoso
durante el Imperio Romano fue el famoso vino de Falerno. El Falerno se producía en lo que es hoy la zona de Campania, abajo de Lacio, donde está Roma. Y en Campania, que ahorita es súper turístico, la costa de Amalfi, Nápoles, por supuesto. Y tal vez dentro del mundo del vino ahora, de lo más conocido en Italia, no suena mucho, pero creo que es una región que tiene una historia increíble y los vinos que producen son buenísimos. Son buenísimos. Campania, efectivamente. Claro que igual y todavía no llegan de todos, o sea, de todas las regiones aquí a México. Hay unas que siempre vamos a encontrar, ¿no? Pero, ok, está interesante los vinos de Campania. Sí, sí, sí. Hay que consumirlos, hay que probarlos. ¿Cómo dices que se llamaba el...? Falerno. 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 Sí, que hasta ahora actualmente se producen. ¿Sí? Empezaron a rescatar algunas variedades y, por ejemplo, productores como Mastro Bernardino, por ejemplo, con el Aglianico, que es increíble, los Taurasis, ¿no? El Greco di Tufo también, ¿no? Son suelos volcánicos, están entre los volcanes. De aquí también viene esta famosa pueblo que fue sepultado por el volcán, por el Vesubio, Pompeya. Pompeya. Entonces, inclusive en Pompeya, cuando ya se dan cuenta, había instalaciones como si fueran como bares de vino, como lugares donde tenían vino, estaban sepultados por las cenizas. Y bueno, es muy, muy interesante todo esto. Pero sí, que también otro es Falangina, Fiano de Avellino. Son vinos buenísimos, vinos con capacidad de guarda, con capacidad de mejorar con el tiempo, de evolucionar. Y lamentablemente no son tan famosos, pero parece que poco a poco podemos encontrar más en el mercado, ¿no? Y esto está padrísimo. Sí, claro, porque, a ver, hay regiones que son imperdibles de tomar. Bueno, una ya nos dijiste Campania, o sea, las 20. Pero dinos, ¿cuáles son, digamos, lo más importante, relevante, o esos vinos que tú dices, sabes que una vez en tu vida no dejes de probar este vino de tal región de Italia? Claro. Bueno, lo más conocido en Italia son, por supuesto, más el norte de Italia. El rey de los vinos italianos es el Barolo, que se produce en el noroeste de Italia, en Piamonte. Y luego también tenemos los grandes vinos blancos italianos, que están más en la zona como del Alto Adige, que también es espectacular ahí en las faldas de los Alpes o de los Dolomitas. Un poquito más al este, la región muy interesante del Friuli, ¿no? Que producen todos estos vinos Ramato, todos estos vinos blancos con contacto con las cáscaras, que son muy, muy interesantes y también están como poniéndose mucho de moda. Y luego un poquito más abajo ya lo que todos conocemos, el Prosecco, para los que generalmente lo encontramos mucho en la coctelería, los Aperol Spritz, todo esto. Esa misma zona también de Véneto produce vinos con una forma muy particular de elaboración, que son los Valpolicella, la zona de Valpolicella, los amarones de la Valpolicella, los rechotos de la Valpolicella, que son vinos muy interesantes. Y luego, por supuesto, Toscana, ¿no? Que es Chianti Clásico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile. Y en la parte de la Toscana, también en la parte de la costa, los famosos super toscanos. Entonces creo que eso es de lo más conocido de Italia y está increíble. Pero si bajas un poquito también, en la parte del centro de Italia, sur de Italia, vienen zonas padrísimas como Campania, precisamente, que tiene una tradición muy, muy larga, pero que apenas está llamando un poco más la atención a nivel internacional. Sicilia, por supuesto, ¿no? Sicilia, sobre todo la parte el noreste, en donde está el volcán Etna, que es el volcán más activo del mundo. Se están produciendo vinos muy, muy padres con esta onda más ligera, poco cuerpo, pero muy, muy buena acidez, suelos volcánicos también ahí, con esta notita volcánica increíble. Son vinos también con capacidad de guarda y súper, súper interesantes. Y que encontramos mucha variedad de vino de Sicilia aquí en Guadalajara. Sí, y es México, sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, mucho que probar. Y bueno, háblanos de estos vinos tan especiales, los Valpolicella, y todo su proceso de apacimiento, de que los hace como, pues sí, ¿no? Tan únicos. Sí, por supuesto. En esta zona
se elaboran principalmente, bueno, vinos en estilo seco y vinos también dulces, ¿no? Y el Amarone de la Valpolicella es un vino que, bueno, Amarone quiere decir como amargo, ¿no? Valpolicella es la zona y es un método muy especial de elaboración porque hay Valpolichellas clásicos, hay Valpolichellas que son en estilo normal, seco. Pero ya cuando hablamos de Amarone de la Valpolicella, estamos hablando de que las uvas son vendimiadas y después colocadas en una especie como de cajones de bambú que anteriormente se podían poner a deshidratar al sol, ahora se hacen como en tipo de bodegas con temperatura controlada, por supuesto. Y lo que hacen es deshidratar parcialmente la uva, más o menos como un 30%. Esta deshidratación lo que hace es concentrar pues los azúcares, ¿no? Concentrar los sabores y también darle al vino unas notas o unos matices como de fruta deshidratada, como arándanos deshidratados, ciruela pasa, higos. Y luego son puestos en barricas, entonces son vinos complejos, son vinos con muy buena estructura y igual que pueden guardarse por varios años. Y este producto pacificado, que precisamente al método apacimento viene de hacerlos como pasitas, lo puedes hacer en seco, que es el Amarone de la Valpolicella, que esto generalmente puede ser seco o semiseco o casi seco. Y también hay la parte dulce, que es el Recioto de la Valpolicella, que esos vienen botellitas más pequeñitas y es así como digestivo para una copita al final de la comida, ¿no? Que Italia también tiene esta onda bueno, los italianos les gusta el aperitivo, la entradita, luego la comida fuerte, el vino, el digestivo, o sea, son como muy ceremoniosos con toda esta parte de la comida, y lo cual es padrísimo. Oye, por supuesto que la comida para los italianos, bueno, para todos, ¿no? La comida italiana es maravillosa, pero para ellos, pues también es como todo un ritual, ¿no? Con sus acompañamientos, con que combinan, ¿no? Incluso hasta donde sé, y dime si no, bueno, y sobre todo en los países de Europa, ¿ok? Nace el vino, por supuesto que marida excelentemente con sus platillos, porque de acuerdo a su comida, pues elaboran sus vinos, ¿no? Para que exista ese maridaje, algo que todavía no tenemos aquí como en México. Entonces, para ellos es importantísimo comida, bebida, pero no solamente vino. O sea, estamos hablando de sus aperitivos, ¿lo estás diciendo? O sea, aperitivos. ¿Qué aperitivos tienen allá? Bueno, un montón. Un montón. Sí, precisamente la parte de el producir o el tener un poquito de el que el vino sea parte fundamental de una buena comida. No es como estamos pues agarrando la fiesta o estamos, no, el vino es como un ingrediente más en una buena comida, ¿no? Entonces la cultura va desde ahí, a los niños les dan vino con un poquito de vino con agua para que aprendan a precisamente disfrutar de esa comida, a conocer de sus tradiciones. Entonces es parte fundamental de una buena comida. Y la parte de los aperitivos, pues allá también es muy común que tienen su hora del aperitivo, ¿no? Están trabajando, tienen como su break del trabajo, salen de trabajar, se van y a una cantinita o algún lugarcito de vinos o un restaurante, se toman su Aperol Spritz, su Aperol Spritz, y pues ya regresan a trabajar tranquilos, relajados, y pues ya lo que sigue, ¿no? Oye, ¿qué otros cócteles icónicos tiene Italia? Italia. Ahora es un boom, parte de lo del Aperol Spritz, ¿no? También aquí en México pegó muy fuerte lo del Aperol Spritz. Pero bueno, hay muchos cócteles muy clásicos y muy buenos. Yo creo que de los más importantes el Negroni. El Negroni, los Bellinis y también toda esta cantidad de aperitivos, de digestivos. Generalmente hablamos de aperitivos para empezar la comida y digestivos ya al final, que ya son dulces, ¿no? Pero en Italia hay bitters, hay amaros, hay los aperitivos, o sea, hay un montón de licores
que se han hecho muy populares a nivel internacional, ¿no? Es increíble. Y una de las cosas que yo creo que es eso es porque pues, su zona es privilegiada, su tipo de clima, las condiciones, la tierra, ¿no? Tienen esta columna vertebral que recorre toda Italia, que son los Apeninos, esa cadena de montañas. Entonces gozan de un clima mediterráneo increíble que es muy bueno para la producción de vino y también para la producción de ingredientes de gran calidad, que para mi gusto eso es lo que hace que sea tan atractivo. Y también que los italianos han sabido o se han enfocado precisamente a producir calidad, ¿no? Que si te vas a las cerezas, a las Morello en la Toscana, los limones de Sorrento, ¿no? Las toronjas, o sea, cada zona tiene algo que produce de manera muy especial y lo saben trabajar, lo saben explotar. Y yo creo que esa gran calidad que tienen sus ingredientes, después tienen toda esta cultura relacionada a la comida, ¿no? A la gastronomía, a la creación de productos. Y por eso tenemos estos productos que exportan a nivel internacional, un montón de cosas como el parmigiano reggiano, el aceto balsámico, un montón de productos, pues no sé, que los tienen en las mejores cocinas, en los mejores restaurantes del mundo, directamente importados de Italia. Sí, por supuesto, ¿no? Su famoso parmigiano, ¿no? Que todo el mundo... Me encantan las bodegas, cómo se ve, que están llenas de este queso, que dices, ya quiero, se lo van a comer, pues duran años, ¿no? Sí. Por supuesto. Y es delicioso, sí. Oye, y bueno, hay una bebida que tienen que es muy especial, que es la grappa, ¿no? Ajá. Pero es porque se hace bueno, más bien dinos, ¿cómo se hace la grappa? ¿Por qué es tan especial esta bebida? Sí, de las cáscaras digamos, es que es un subproducto del vino y obviamente en zonas más donde la producción de vino para las personas del campo, para las personas, era la forma en la que ellos tenían alguna bebida alcohólica, ¿no? Producían el vino y tal vez para hacer estos vinos finos, pues puede ser más costoso, pero después con todas estas cáscaras, una vez destilándolo, producían pues esta bebida alcohólica que era también para calentarse en los inviernos, ¿no? Fríos, y para que pudiera beber las personas que trabajaban en el campo. Y bueno, se produce ya, que ahora ya es también goza de fama internacional, se consume en muchos lugares, cada vez se ha especializado más. Ahora ya utilizan pues, barricas muy buenas, grandes productores de vino, ahora también producen grappa de muy buena calidad, ¿no? Y ya con semejanzas incluso a buenos, obviamente con sus diferencias, ¿no? Pero buenos whiskies, buenos así, ¿no? Con esa complejidad, con esa calidad. Sí, claro, o sea, ya podemos encontrar esta bebida incluso aquí, ¿no? Que realmente Sí. antes, o sea, se están diversificando muchísimo, no solamente con su vino, ¿no? Que pues es lo que inicia en Italia y pues ahorita están muy famosos pues con sus cócteles. El limoncello, ¿qué me dices del El limoncello también riquísimo. Bueno, el limoncello es un digestivo, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en los generalmente aquí hay diferentes ideas, pero para mi forma de entender un poquito sobre licores italianos es que generalmente los aperitivos van a tener más bajo alcohol, ¿no? Menos alcohol, que podría ser un ejemplo de aperitivo, el Aperol, ¿no? Generalmente van a dominar los aromas y los sabores cítricos más que los amargos. Y los porcentajes de alcohol van a ser más bajos, generalmente sobre los 15 a 20%. Y después podemos encontrar la categoría, por ejemplo, de los amargos, los bitters. Y los bitters podríamos decir que el Campari es uno de ellos también, ¿no? Y el Campari va a empezar a subir un poquito en la parte del amargor. Va a ser más amargo, va a ser un poquito menos cítrico, aunque también va a tener notas cítricas, naranja, generalmente naranja, muchos tienen naranja. Y el grado de alcohol va a ser un poquito mayor, estamos hablando sobre los 25, 30 grados de alcohol. Ya luego tenemos a los amaros. Los amaros van a ser más potentes, de repente un poquito más con alcohol, sabores más como a
De repente encontramos frutos secos, también amargos, un poquito más amargor. Y como tienes también más amargor, también van a ser un poquito más dulces la mayoría, ¿no? Como el Echenard, ¿no? Y luego ya están los digestivos, que ya van a ser más dulces, de repente suaves. Contenido de alcohol puede variar y el limoncello entra perfecto ahí. Limoncello, hablábamos de esta zona de Sorrento, que se dan unos limones amarillos como de este tamaño, ¿no? Tienen que ser producidos de manera orgánica, porque sin pesticidas, porque lo que utilizas prácticamente es solamente la cáscara. Entonces es la cáscara en un destilado base, con azúcar, con agua. Generalmente se hace por separado las cáscaras y el alcohol y luego el agua destilada con el azúcar y ya después se junta y riquísimo para terminar la comida. Para terminar la comida. Oye, bueno, tú sabes un montón, ¿no? De comida y de maridaje. Bueno, por tu restaurante y aparte sé que te gusta, ¿no? Muchísimo, como hasta experimentar. Y bueno, hay claro, como sabemos que hay como ciertas, bueno, tipos de maridaje, ¿no? Por contraste o no. Pero, ¿qué te gusta a ti de todo lo que hay? O sea, danos una recomendación como de esto, elijan esto, es lo que yo les recomiendo, que es lo que pueden maridar mejor en general, ¿no? Puede ser vino, más tips de empiecen con esto, terminen con esto. Están los vinos dulces, por supuesto, ¿no? Que nos los recomiendas con postre, ¿no? Híjole, sí hay muchas formas de hacer el maridaje, como mencionas. Yo recomendaría que cuando van a un restaurante donde sí haya una persona que sea conocedora del vino, el que tengan sommelier o que tengan alguna persona, que los restaurantes tengan un buen programa de vinos, aprovechen para preguntar, ¿no? Para decir, oye, se me antoja pedir esta burrata, ¿con qué me recomiendas acompañarlo? Quiero una copa de vino, quiero una botella de vino. Entonces se dejen guiar. Es muy bueno que cuando viajas, por ejemplo, que te metes a un lugarcito a una tiendita de vinos, pregunta qué maridajes, qué alimentos van juntos y te va dando como una idea. Pero bueno, como básico, Italia, por ejemplo, cuando compras o cuando vas a empezar una comida, generalmente es muy común empezar con algún queso, como lo mencioné, la burrata, la mozzarella fresca, como en una ensaladita caprese o algo así. Y con eso va a ir muy bien los vinos blancos ligeros, sobre todo de la parte norte que hablábamos del Alto Adige, Trentino, la parte de las tres Venecias, norte de Italia, vinos blancos ligeros, frescos, cítricos, con notas como fruta de árbol, manzana, pera. Eso va a ir súper bien con los quesos frescos, inclusive con los quesos de cabra también, porque tienes, si tú tienes un platillo ácido, por ejemplo, en el caso de alguna ensalada con alguna vinagreta que es ácida, o queso de cabra que es ácido, una ensalada con fresas que son ácidas, va muy bien, o necesitas un vino con buena acidez, porque se va a empatar la acidez y el vino va a ser mucho más frutal, mucho más agradable y te va a hacer como un limpiador de paladar, ¿no? Entonces, vinos blancos con mariscos también, por supuesto, en estas zonas cercas a la costa. El vino blanco ligero va a ir súper bien con todo tipo de mariscos. Hay algunos vinos que, dependiendo las brisas marinas, tienen esta onda como salina, muy rica, y eso va a ir muy bien, por ejemplo, con los ostiones, con los mejillones, con todas estas conchitas, con todos estos mariscos crudos, van súper bien, ¿no? Luego, en la parte de pizzas, pastas, todo esto que involucre salsas de tomate, salsas de queso, la opción es esto que estamos tomando, el Sangiovese, es como el vino que no puede, Sangiovese, el vino que no puede faltar en mi casa. Exactamente. Que es tu casa, de esa emergencia, te decía, para la pizza, para la pasta, un buen Sangiovese de la Toscana, de la zona del centro de la Toscana. Sangiovese es una de las variedades más importantes y que más se producen en todas las 20 regiones de Italia, pero en la Toscana tiene su casa.
sobre todo en esta región del Chianti clásico, que es precisamente lo que estamos tomando ahora, entre la ciudad de Siena y Florencia. Hay mucha popularidad y luego también mala fama en la parte de los vinos de Chianti, porque luego hay Chiantis demasiado económicos. ¿no? Ya. Yo creí que ibas a decir caros, más bien. No, al contrario, sí, podemos encontrar estas botellitas como redonditas que tienen esta cubierta, como esta protección de paja, no sé si las ubicas, se llama fiasco, eso. Okay. Y lo hacían para proteger el vino en los viajes, para que no se rompieran las botellas cuando la calidad de la botella pues era más, estaba empezando, ¿no? Entonces hay vinos, se hace tan famoso la zona de Chianti que empiezan a producir vino afuera de la zona original de producción y obviamente la calidad no era la misma. ¿Y por qué no era la misma? Porque en esta zona de Chianti clásico son más colinas. Generalmente en cualquier parte del mundo los mejores vinos del mundo vienen de colinas, ¿no? De lugares con algo de elevación. ¿Qué es lo que pasa? Que afuera de la zona de Chianti clásico ya encuentras más valle, ya no encuentras esta elevación, donde gracias a esta elevación tienes mejor drenaje, tienes un poquito de suelos más ideales, la orientación de la colina hacia donde está el viñedo ayuda mucho porque van a ser las horas sol, ¿no? La intensidad del sol también. Entonces la calidad del vino no era igual, pero seguía etiquetándose como Chianti y la gente luego se llevaba pues estos disgustos de decir, ¿qué onda? Pues, o sea, no está tan bueno, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones también sería prueben los vinos de Chianti, pero más hacia Chianti clásico, hacia la zona original de Chianti clásico, que la van a reconocer los vinos de Chianti clásico con el cintillo de la denominación de origen controlada y garantizada aquí arriba y el famoso logo del gallito, ¿no? Y bueno, también hay una historia muy padre del logo del gallito de la zona de Chianti clásico. Estamos acá remontándonos a la Edad Media, en donde no había mucho conflicto, obviamente, entre los diferentes pueblos. Sobre todo había mucho conflicto entre Siena y Florencia, porque no estaba como bien definido pues una división, ¿no? Donde terminaba y empezaba una ciudad con la otra. Entonces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para decidir o fijar pues una delimitación. De aquí para allá es Florencia, de acá para acá es Siena, ¿no? Entonces dicen que más importante que lo que establecieron fue que se iban a poner a 2 jinetes de cada, rincón, ¿no? De las otras zonas, y en donde se vieran, en donde se juntaran, esa iba a ser la división de aquí para allá Florencia, de acá para acá Siena. Entonces dicen que más importante que el caballo, más importante que el jinete fue el gallo. Ya. Entonces, ¿por qué el gallo, no? Y fue el gallo porque, según la historia, dicen que en Siena, pues escogieron su gallo normal, tranquilo. Pero los de Florencia escogieron un gallo negro. Y este gallo negro lo encerraron en un cuartito así chiquito, oscuro, sin comer, por 2 días. Entonces, el punto de partida era que al momento de que el gallo, ¿cómo se dice? Saliera cantara. No sé, creo que es la gallina. Que el gallo cantara, ¿no? Okay. En ese momento iban a arrancar, iban a salir los jinetes. Entonces, bueno, pues Siena hizo su parte, pero el gallo negro en Florencia, pues en cuanto lo liberaron apenas y empezó a cantar muchísimo, lo que hizo que le diera una gran ventaja a Florencia, y por eso ahora la zona de Florencia controla mucho más parte del Chianti clásico, ¿no? De la zona. Entonces, por eso el galonero es el símbolo del escudo de armas de Florencia y también es el logo de la denominación de origen de Chianti clásico. Del Chianti clásico. Entonces, busquen el gallito en el Chianti. En el Chianti, porque las otras botellas del Chianti no lo traen. Ajá, y va a ser de las afueras, sí. El porcentaje de Sangiovese de una botella del Chianti clásico versus el
del Chianti también es Sí, diferente claro, va a haber las acá, denominaciones. por supuesto, va a haber acá mayores requisitos, ¿no? Para el aseguramiento de la calidad. Entonces te van a garantizar, que para eso es de UCG, que la calidad es buena, al menos, ¿no? En el Chianti clásico. Bueno, y no hemos dicho salud con el Chianti Es clásico, cierto. salud. Salud. Salud, ¿no? Y bueno, yo les recuerdo que suscríbanse al canal. Estamos hoy viendo Italia y más que vino, pero pues un montón de episodios súper interesantes aquí en el Beber Llama. Entonces, Rob, y acerca de los super toscanos, ¿qué nos dices? Los super toscanos. Pues hay mucha tradición en la parte del vino italiano, pero conforme van creciendo las generaciones y se empieza a poder viajar, ¿no? Entre diferentes lugares, tenemos que viajan a Burdeos, que también en su momento fueron, por ahí del siglo XIX, fue en realidad la zona más importante para la producción de vinos de gran calidad, ¿no? Burdeos es una referencia en vinos de calidad. Las uvas más producidas en el mundo son de Burdeos, el Cabernet y el Merlot. Entonces siempre ha sido la idea de un vino, de un gran vino, de un vino de guarda, de un vino con barrica, de un vino potente, de un vino intenso. Entonces, precisamente en esta zona de la Toscana ya viajan hijos de productores de Toscana con esta idea de queremos hacer un gran vino. Y justamente en la parte de la costa de la Toscana se reúnen unas condiciones que son propicias para la producción de Cabernet Sauvignon y de Merlot, ¿no? Zonas con esta influencia más marítima, con suelos más pedregosos, algo parecido a lo que es en Burdeos. Obviamente para toda esta tradición italiana, imagínate, pues no, o sea, era imposible, impensable. Y ahí es donde entran estos grandes bodegas que son muy conocidas de los primeros de Sassicaia. Ajá, sí, por supuesto, con ese Roque ¿cómo es Ay, se me fue. Hechizo de la Roqueta. Bueno, ahorita nos acordamos del Marqués. Nos me acuerdo ahorita el Marqués, pero bueno, ¿no? La bodega que empieza a producir. Que empieza a producir, pero en realidad empieza a producir uvas francesas en suelo italiano, ¿no? En suelo de Sangiovese. Ajá, en suelo de Sangiovese, un poquito más a las afueras, pero bueno, en suelo italiano, los italianos están orgullosísimos de su producto. Pues esto era una locura, obviamente empiezan a producir vino, en realidad el que hace un poco el boom, el que ya empieza a llamar la atención de manera internacional, son Antinori, gran productor de vinos que ya en ese momento estaba siendo conocido a nivel internacional, y pues prueben esto, ¿no? Porque anteriormente para producir Sangiovese ellos querían conservar sus tradiciones de mezclar el Sangiovese, porque el Sangiovese tiene una característica que es más hacia la fruta roja, vinos de cuerpo medio con muy buena acidez, que es lo que hace que vaya muy bien con las salsas de tomate, por la acidez también del tomate. Pero son vinos que tienen unos taninos un poco ásperos, unos taninos un poquito, difíciles, ¿no? Los hacen de manera increíble, por ejemplo, en Brunello di Montalcino, por la barrica, y esta barrica la suaviza y todo esto. Pero tú tenías que mezclarlos para poder hacer Chianti con uvas blancas. Entonces, estos cuates dicen, pues yo tengo gran calidad de Sangiovese y no lo necesito, no lo quiero mezclar con uvas blancas. O sea, quiero que sea más Sangiovese, pero la ley no te permite que sea Sangiovese. Entonces, pues empiezan a que les vale gorro las reglas establecidas, empiezan a hacer vinos con mayor porcentaje de Sangiovese o mezclados con variedades de Burdeos, como Cabernet Sauvignon, Merlot. Entonces empiezan a hacerse, a presentarlos, ¿no? En catas, en distintos eventos, y se empiezan a agarrar fama internacional, a decir, wow, estos vinos pues valen la pena, son buenísimos. Y así es como se crean por este apodo por los americanos de super toscanos, ¿no? Porque en realidad no había alguna
alguna denominación de origen o algo que pudiera respaldarlos, y bueno, se queda wow, son unos super toscanos. Y hay muchos ahorita como Tignanello, que estábamos hablando precisamente de Antinori, de Tignanello, Sassicaia, Ornellaia, Montevertine con la Pergoletorte, Vivi Graetz, ¿no? Con Colore. Hay ya muchos, y también incluso se han hecho más famosos y llegan a precios mucho más elevados que ahora los Chianti Classici y los Bruneros de Montalcino. Bueno, sí, por supuesto que son más caros para mí los super toscanos, por supuesto, siempre, ¿no? Siempre. O sea, que son buenos vinos, por supuesto, son muy especiales, pues, o sea, traen otra mezcla, ¿no? Que no es la clásica, bueno, de las uvas autóctonas, ¿no? Claro. De Italia, y pues yo he probado cosas también increíble, sí, generalmente mezcladas con Merlot o con, bueno, Maceto también, que es el equiparable al Petrus de Francia, que es 100% Merlot, también, que llega a precios de arriba de $1,000 por botella. Y sí, son muy ricos, son muy buenos. Oye, ¿y qué crees que sea la bebida, ¿no? Porque estamos hablando de que Italia, pues, tiene infinidad de bebidas, pero ¿qué crees que sea lo que da o es el mayor carácter de los italianos? O sea, ¿qué refleja? ¿Cuál es la bebida que más refleja a los italianos? Si le podemos poner una. No sé, nosotros quizás, no sé, por emblemático, tequila, ¿no? Tequila, pero a lo mejor, pero tenemos en todo un México montón. la cerveza podría ser, ¿no? O sea, ¿qué más nos representa o con su carácter? ¿Qué es para los italianos? Híjole, bueno, yo pienso que el vino es algo fundamental en la parte del vino. Luego el vino italiano es más difícil de entender porque el vino italiano está hecho para comer con él. Entonces a veces es un poquito difícil a la gente que no está tan acostumbrada al vino italiano porque son vinos de repente más ligeros, con mayor acidez, que en realidad hacen clic o hacen su magia con la comida. Pero hay muchas muchas bebidas importantes dentro de Italia. Hablamos de licores, aperitivos, no sé, pero para mí el vino es mi top, Sí, o sea, cosa número uno. Su sello de garantía de los italianos, su parmellano. Bueno, en productos Claro, hay miles, sobre todo esta zona del norte, el centro de Italia, una parte norte de Emilia-Romagna, es donde viene todo esto del Parmigiano Reggiano, el prosciutto, el jamón de Módena, de Parma, por supuesto. El Brusco de Emilia-Romagna, por supuesto. Sí, para acompañar esas tablitas de queso, el salami, hay miles de esos, los aceitunas, ¿no? El aceite de olivo. O sea, en Italia tiene productos increíbles en cualquier zona que vayas, pero sí bien de las regiones más importantes, sin duda, Emilia-Romagna. Para productos. Pero si nos vamos un poquito más al norte, Piamonte, pues la trufa blanca, increíble, todas estas pastas al huevo, sí, los risotos, ¿no? Italia es increíble, la verdad, para comer y para beber, es un paraíso. O sea, norte, centro, sur, realmente tenemos una gran diversidad y ya hablamos de que no solo vino, sino también por regiones producen ciertas cosas, ¿no? Como en Sorrento, que es la parte ya del sur, ¿no? Campania también, sí. Okay. Nápoles, las pizzas napolitanas, ¿no? O sea. Sí, bueno, la verdad es que sí. Yo no he encontrado realmente otro lugar similar, aunque de repente dicen, oye, aquí en Guadalajara hay lugares donde te venden la pizza de Nápoles. Ajá. Bueno, a mí todavía me ha dejado de ver, pero la verdad es que sí hay garantía ya en sus pizzas en Nápoles. Bueno, que también estando allá afuera con la vista, ¿no? Ahí relajado de vacaciones, pues también está. Sí. Increíble. Bueno, entonces, Italia, pues increíble. ¿Y qué crees tú que le podemos aprender a los italianos, nosotros, ¿no? Como mexicanos u otras regiones del mundo, en cuanto a todo lo que han hecho para conservar esta calidad, para llevar sus vinos más allá, para que han hecho bien un montón de cosas? Yo creo que enfocarse a
sí a la calidad son muy orgullosos. Los italianos los conocemos de sus raíces, de su historia, de su cultura y también de sus productos, de su gastronomía y de sus productos o sus ingredientes especiales, ¿no? O sea, y yo creo que para nosotros también aquí en México tenemos productos increíbles, también incluso ya protegidos con esta onda de la denominación de origen, ¿no? Tenemos la vainilla de Papantla, el arroz de Morelos, el chile yahualica, el chile habanero. O sea, tenemos grandes productos que podemos explotar aún más, que podemos buscar una forma de investigar o de conocerlos más para tener todas esas condiciones y esa inversión para producir la mejor calidad posible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hacen los italianos, estar muy orgullosos de su producto, presumirlo en el mundo. Y porque también aquí en México somos un poco, a todos lados nos llevamos, viajamos y mucha gente se lleva su salsa valentina, ¿no? O su chilito ahí. Entonces tenemos ingredientes también buenísimos, pero creo que no tenemos no somos tan orgullosos de presumirlos más fuera del país, y también en enfocarnos mucho en esa calidad para que sea ese reconocimiento internacional sea mayor. Pero tenemos muy buenos productos también en México y somos muy afortunados en tener las condiciones climáticas, el suelo, todo eso para producir cosas pues de gran calidad. Sí, claro, o sea, nuestra biodiversidad, por supuesto, y apropiarnos, que será un poquito más de todo lo que tenemos, porque, a ver, está el tequila y por supuesto que nos representa a nivel mundial, pero efectivamente tenemos productos, pues, que podemos abrazar. Claro, y que a veces ni siquiera son mexicanos y ni siquiera conocemos, ¿no? Bueno, también creemos que es mexicano y no lo es, pero bueno, sí tenemos cosas que... Y eso, ¿no? Que a lo mejor explotarlas más y avanzarlas más. Sí, la gastronomía mexicana es increíble. O sea, de verdad es increíble y a veces preferimos, no sé, otras cosas, ¿no? En lugar de conocer más sobre la región, conocer más sobre nuestros ingredientes, que también son maravillosos. Y la verdad no tenemos pues mucho que tampoco envidiarles a otras partes del mundo. Bueno, exactamente, ¿no? Y en comida, pues yo te puedo decir, no, pues maravillosos. Nuestros destilados, pues también, ¿no? En nuestras playas, pues ni se diga, ¿no? O sea, por supuesto que México es grandioso. Y bueno, hoy le tocó a Italia, ¿no? Porque también es otro país que ha dado bastante al mundo. Y bueno, ya hablamos aquí bastante de las cosas que tiene para dar. Y bueno, pues salud nuevamente. Salud, un poquito más. Bueno, vamos por más vino. Acabo que es temprano todavía. Que bueno, yo tengo que admitir que a mí me encanta el vino italiano, pero quien me conoce, creo que ya lo sabe. Por supuesto que me encanta probar todas las regiones porque hay que aprender, hay que conocer, hay que distinguir, diferenciar, ¿no? México está haciendo grandes cosas ya en vino y bueno, pues los italianos pues ya traen como su sello de garantía de toda su historia. Así que, Ron, que vayan bueno, nuevamente les recuerdo que Rodrigo, bueno, es dueño de Root House, este restaurante. Es más restaurante que wine bar, por supuesto. Sí, un restaurante de vinos. Puedes cenar bien, puedes comer, puedes también como botanear, si gustas, y beberte una buena copa de vino, pero también sobre todo aprender de este mundo del vino, ¿no? Volvemos a lo mismo, dejarte guiar, que te platiquen. Por ahí tenemos un programa de vinos muy padre que involucra muchas catas de vino, muchas experiencias alrededor del vino, cenas maridaje. Pues si vas normal en cualquier día, pues pedirte esta onda del vuelo, que es esta degustación de 3 medias copas, y que te digan las diferencias, que te ayuden a conocer sobre el mundo del vino, que es increíble, porque el que sabe de vinos sabe de historia, sabe de cultura, sabe de gastronomía, sabe pues del arte del buen vivir, ¿no? Y eso es lo que a mí me enamora del vino, que yo pruebo, yo leo sobre vinos, sientes que viajas, y eso es lo que me gusta mucho. Bueno, y yo he tenido la oportunidad de estar, por supuesto, en tus catas, o sea, hoy seguido, tu comida es súper rica.
Y bueno, exactamente, pues aprendemos. Aparte, tienes catas continuamente, aparte tienes música, ¿no? Por supuesto que me ha tocado ya a mí al son cubano, que también es otro de mis pasiones. Entonces, variedad, diversidad contigo, ¿no? Catas, aprender, e incluso están los cursos que se dan contigo. Sí, hacemos un montón de certificaciones profesionales, cursos de vino para personas que quieren empezar a conocer sobre la parte del mundo del vino, y también para personas que ya trabajan en la industria y que quieren profesionalizarse. Pues ahí hacemos de todo, música en vivo, siempre el arte, ¿no? Y el vino han estado muy de la mano. Y bueno, es lo que es la propuesta de Root House, ¿no? Pues así es, así que vayan, cenen, degusten en Root House. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Redes sociales, Instagram, síganos en Root House GDL en Instagram y Root House Bar de Vino en Facebook. Excelente. Y bueno, ahí pendiente, ahí subimos toda la programación del mes de la música, de los eventos, entonces... Exacto. Sigan para que no se pierdan la musiquita y las catas y todos los eventos que tiene Ro en su restaurante. Y bueno, también sigan el Beber Llama podcast, que nos encuentran en Instagram, nos encuentran en TikTok, en Facebook. Y bueno, suscríbanse al canal para que vean este episodio y bueno, en todos los demás que tiene el Beber Llama detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Mucho que aprender. Yo soy Daniela González y les mando un fuerte abrazo.